El tema de la clase de hoy, pues, son las relaciones de herencia. Recuerde que hemos visto relación entre clases y las relaciones que hemos visto, pues, se refieren a composición, relaciones de composición. Una clase se compone de objetos de otra clase. Entonces, la composición puede ser uno a uno, cuando un objeto dentro tiene como atributo un objeto de otra clase. O uno a muchos, cuando un objeto tiene, como es este caso de farmacia y medicamentos, una farmacia tiene muchos medicamentos, entonces es una relación uno a muchos. Hay unos conceptos allá que diferencian las relaciones de composición entre relaciones de composición y relaciones de agregación. Esa no nos interesa entrar en detalle en estos momentos. Nos interesa es que existen formas de relacionar clases y las que ya hemos visto son relaciones de composición en las cuales un objeto está compuesto de uno o de muchos objetos de otra clase. Entonces ahí, en ese ejemplo de una farmacia que tiene un listado de medicamentos y cada medicamento tiene una fecha, pues tenemos dos relaciones entre esas clases. Una relación es la relación de composición uno a uno. Un medicamento tiene una sola fecha, por lo tanto, cuando se escribe el código, pues en la clase medicamento definimos un atributo de tipo fecha, pero es un objeto solo un objeto, no es un arreglo de objetos, es un objeto. Entonces es una relación de composición uno a uno que ya las hemos utilizado. El otro tipo pues no es otro tipo, también es una relación de composición, solo que cambia la cardinalidad, significa que una farmacia tiene asociados, ofrece a sus clientes muchos medicamentos. Entonces, esta relación que llamamos listado de medicamentos, pues es una relación uno a muchos. Una farmacia está compuesta de muchos medicamentos y ahí es donde entraban los vectores, que fue el tema, digamos, más relevante de lo que hemos tratado en diseño orientado a objetos. Eh, ¿Cómo convertir esas relaciones pues a código? Básicamente lo que estamos haciendo. Cuando una relación es uno a muchos, lo convertimos en un vector. Cuando la relación es uno a uno, pues es un atributo de ese tipo, un objeto solamente de ese tipo. No es un vector, sino un objeto puntual de ese tipo. Entonces hoy vamos a hablar de otro tipo de relaciones. Entonces ya tendríamos como herramientas para hacer diseño dos tipos de relaciones, las relaciones de composición y las relaciones de herencia, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, para trabajar el concepto de herencia, pues vamos a utilizar este enunciado, crear un programa, pues lo vamos a hacer en Python, pero ese mismo programa, pues si nos queda tiempo hoy, lo haremos en C, ese mismo programa, si nos queda tiempo, lo haremos en Java. Un programa que modele un sistema de gestión de empleados utilizando programación orientada a objetos. Destacando el concepto de herencia, obviamente está diseñado ese enunciado para eso. Entonces empieza diciendo, defina una clase base llamada empleado, con atributos como el nombre del empleado, que es una cadena, una identificación, que podría ser la cédula, un salario, que es un número decimal, cuánto gana en dineros ese empleado. Y vamos a pues hacer un método que nos diga cómo calcularle el salario a un empleado. Pues en este caso, para los empleados, digamos que no hay bonificaciones ni nada, un empleado normal, entonces su salario pues será el salario base. Después sí entraremos, hasta ahí no hay ninguna cosa, ninguna cuestión que nos hable de herencia, de las relaciones de herencia, porque primero porque hasta el momento solo nos habla de una sola clase, empleado, y pues para hablar de relaciones necesitamos mínimo dos clases. En este caso vamos a tener tres en el enunciado, pero comencemos con empleado. Entonces, modelemos rápidamente en UML cómo sería nuestra clase empleado. Nuestra clase empleado se va a llamar empleado. ¿Qué atributos tiene un empleado? Pues tiene un ID, dejémoslo como un número, y tiene, podríamos llamarlo aquí en Colombia, pues la cédula de ciudadanía, por ejemplo, pero dejémoslo como ID, un número. Y tenemos un nombre que es una cadena
una cadena, llamémoslo así, no importa cómo lo coloquemos en el diagrama. Después en el lenguaje, pues las cadenas son los string y ya podríamos eh, ponerle tipos propios del lenguaje. ¿Qué otros atributos tiene? Me disculpan aquí lo de las mayúsculas. En teoría uno debería escribir los atributos en minúscula, solo que el PowerPoint me pone los primeros en mayúscula. ¿Qué más tenemos? Tenemos un salario base. Salario base. Ese salario base es un doble, un número real, un decimal, nos dice allá en el enunciado, un número decimal. En Colombia, pues los salarios son números enteros, podríamos trabajarlo con enteros también, no tendríamos ningún inconveniente. Entonces, esa es nuestra clase empleado y hasta el momento, pues no tendría ningún método que nos interese programar. Faltaría aquí, pues, después, aparte, hacerle los constructores y los métodos calcular salario que nos pide calcular salario. Bueno, ahí miraríamos poco a poco. Recuerde que de dónde salen los métodos. Los métodos salen por dos motivos, pues eh, porque un método necesita administrar los atributos de un objeto o porque un método necesita ayudarle a alguna clase vecina con la cual esté relacionado. Ese es el motivo para uno definir un método. Pero también, pues obviamente, el método depende de lo que nos pida el programa. ¿Qué nos pide el programa? Los requerimientos que hemos hablado en los ejercicios anteriores. De esos requerimientos saldrán los métodos en las diferentes clases. Entonces, construyamos en Python rápidamente esa clase empleado y la probamos. Vamos a hacer entonces esa clase empleado. Aquí vamos a utilizar el entorno de programación de Google Colab. Ahí podemos programar en Python. Entonces, ¿cómo es una clase en Python? Pues comienza con la palabra class, el nombre de la clase. Vamos a ampliarlo un poquito. La clase se llama empleado. Y recuerde que pues los atributos de instancia en Python pues se definen dentro del método constructor que debe llamarse raya raya init raya raya que tiene como parámetro el self. La idea es que cuando construyamos un empleado, pues le pasemos de una vez su nombre, su identificación, entonces llamémoslo parámetro identificación, parámetro nombre y parámetro salario. Supongamos que con esos tres datos puedo inicializar los atributos. Entonces tenemos un atributo llamado ID o cédula, como lo quieran llamar, y el ID pues será el PID que tenemos aquí este PID. Bueno, estoy pensando si permite llamar así a la variable, dejémosla por ahora así. El nombre, pues lo vamos a inicializar con el nombre, el parámetro nombre que se da ahí en el método constructor. El salario, pues con el parámetro salario, cell.salario. Cell.salario igual a p salario. Entonces es un constructor típico. Lo importante es recordar que en Python, pues la única forma de definir atributos em, de instancia, pues es aquí dentro del método constructor. En los demás lenguajes, por lo general, se hace aquí, en esta sección, se hace esa definición de los atributos. Por ejemplo, en C o en Java, que son los dos lenguajes que hemos trabajado. Bueno. Ya tenemos entonces una clase empleado, pues aquí en otra celda voy a hacerlo, puedo crear un objeto de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos un objeto en Python? Pues si quisiéramos definirlo, pues le diríamos tx es de tipo empleado y pues decirle que cree el nuevo empleado, pues aquí no se utiliza el new, pero voy a escribirlo simplemente para recordarlo con los otros lenguajes. Haga un nuevo empleado y le entregamos como parámetros pues los tres parámetros, una identificación 333 por ejemplo, el nombre Pepito Pérez y un salario, supongamos que es de 1.000.000 de pesos, 123 ese es el salario base, sería 1.000.000 de pesos. Si mando a imprimir X, Profe, en pues Python necesidad de crear el new, sí.
No, en Python no se puede. Genera un error. Dejémoslo así y probémoslo para que nos muestre que no hay que poner ese new, pero que lo que estamos haciendo ahí lo puse simplemente para recordar que estamos haciendo ese new. Aquí nos salió de una vez el error. Entonces, este new no es necesario. No es necesario, no, es que no se puede colocar, o sea, sería un error colocarlo. Pero lo que estamos haciendo ahí es llamando al constructor y reservando en la memoria del montón, reservando en nuestro objeto empleado. Y ahí lo tenemos. Cuando imprimimos X, pues ya nos creó el objeto, pero recuerde que nos muestra es la dirección de memoria donde está el objeto. No nos muestra los datos que están dentro de los atributos del objeto. Entonces, si queremos hacer ese método .info o como quiera, pues aquí nos rinde más pues utilizar el estándar de Python que es el str. Entonces, el método str, ahora que vamos a hablar de herencia, tal vez entenderemos también ese método. El método str, ¿qué arma? Pues una cadena. Vamos a armar una cadena que es un string y la retornamos, return cadena. Entonces esa cadena pues usted la arma como quiera. Yo puedo comenzar la cadena, por ejemplo, escribiendo empleado, bueno, dejando una línea. Aquí también funciona el enlace N. Empleado, dos puntos y los datos del empleado. Entonces ahí estamos simplemente armando la cadena. Dos puntos y ahora podríamos decir, bueno, en cadena igual a lo que ya llevaba anteriormente en cadena más concatenado con y le podemos poner ahí pues el nombre, por ejemplo. Eh, Sería algo así, un enlace N, unos espacios para que nos quede y colocamos nombre. Y después del nombre pues le pegamos el self.nombre que es el atributo. Y ya tenemos al menos que nos imprima ese empleado. Al compilar otra vez nuestro código y ejecutar el código de prueba, pues ahí aparece empleado, nombre, Pepito Pérez. Y así podríamos hacer para los otros dos atributos, ¿no? La identificación y entonces básicamente pues sería copiar esa línea, decirle aquí que vamos a imprimir identificación y imprimimos el ID, que es el nombre del atributo, y finalmente pues el salario. La palabra salario y imprimimos el salario. Creo que llame salario base, ¿no? Salario, no, lo dejé como salario solamente. Allá pide que lo llamemos salario básico. Coloquemos ahí salario básico. Entonces aquí sería salario básico. Listo. Entonces aquí nos toca volver a compilar el código que cambiamos y volver a ejecutar el código de prueba y nos salió un error. ¿Qué error salió? Salario básico, salario básico. Eh, No puede concatenar un string. Ah, obviamente, este campo es un número entero. Entonces, ¿cómo hacemos para convertir un entero a cadena, que es la que estamos pegando? Pues con str. Str nos convierte ese entero a una cadena que la puedo pegar aquí. El id también es un entero, ¿no? Entonces hay que convertirlo. Str cell.id. Compilamos, ejecutamos y pues ya nos aparece el empleado. Entonces, hasta ahí no tenemos ningún concepto de herencia. Ahora sí vamos a hacer la segunda clase. El enunciado nos dice que a partir de esa clase empleado que ya creamos con esos atributos pues no le hemos hecho métodos, pero pues al menos el método que imprime en pantalla lo tenemos. Nos piden crear dos clases más. Una clase de desarrollador que pues como es un empleado, un desarrollador, pues eso es la persona que programa en la empresa, es un empleado, pues debe tener los mismos atributos del empleado, ¿no? El nombre, la identificación y un salario básico. Pero además debe tener un atributo de bono de tecnología. Entonces, las relaciones de herencia nos permiten
reutilizar el código que ya tengamos en la clase empleado y decirle simplemente que un desarrollador hereda todo lo que tiene empleado y hereda sus atributos y hereda sus métodos. Entonces, si no tuviéramos la relación de herencia, ¿qué tuviéramos que hacer? Voy a hacer aquí mi clase de desarrollador. Entonces, tenemos una clase de desarrollador que tiene pues su identificación, su nombre, su salario y adicionalmente tiene un bono que vamos a colocar que ese bono, podríamos que ese bono fuera en términos de dinero o podría ser un porcentaje del salario básico, como usted lo quiera representar. Entonces vamos a colocar aquí decimal para representar que es un promedio, perdón, un porcentaje. Entonces nuestra clase desarrollador pues tendría esto, unos atributos que serían la identificación, el nombre, el salario base y uno adicional que no tiene el empleado que sería el bono. Entonces, eso fuese si no tuviésemos el concepto de relaciones de herencia. Entonces, me puedo ahorrar todos estos atributos y los métodos o que ya definían empleados diciéndole simplemente que un desarrollador es un empleado más. Entonces, que herede todo lo que ya tiene programado usted en empleado. Ese es el concepto de herencia, que se representa con un triangulito. Vamos a ver si lo puedo dibujar aquí. Bueno, es un triangulito normal y copiémonos una flecha de estas. Bueno, bien. Entonces, una relación de herencia, ¿qué significa? Pues que no necesito volver a decirle que esta clase tiene estos atributos, sino que hereda todo lo que tiene empleado. Entonces, el único atributo que le quedará, pues será el que no tiene empleado, que sería el bono, que será el porcentaje adicional al sueldo base que se gana cualquier empleado, pues tendrá un bono. Entonces, de esa manera nos ahorramos todo el código que ya escribimos en la clase empleado y que podríamos escribir muchísimas código más que automáticamente si yo lo escribo en empleado ya lo tendrá desarrollador por ser de esa clase. Bien, vamos entonces a editar ese, este código que teníamos aquí de empleado y agreguemos nuestra clase. Entonces, es una nueva clase, la puedo hacer ahí mismo en la misma celda. Entonces, toda clase en Python comienza con la palabra class, un nombre que se llama, en este caso, desarrollador. Y estos paréntesis que no habíamos utilizado, pero que los hemos visto en muchas partes, pues es el que me permite decirle que desarrollador hereda todo lo que tenga empleado, la clase empleado. Entonces, no necesito programar todo lo que ya tengo programado en empleado. Entonces, veamos cómo sería el constructor. Pues el constructor de desarrollador sería lo mismo. Tendría sus atributos self y como para crear un objeto rápidamente, pues le podemos poner todos los atributos. El parámetro ID, el nombre, parámetro nombre, llamémoslo P nombre, el salario, P salario, y ahora un P bono, llamémoslo P bono, que será la bonificación. Entonces, crear un objeto de tipo desarrollador, pues se llamaría con toda esta cantidad de parámetros. Pero fíjese que el ID ya lo tengo aquí en el constructor asignado al parámetro ID, parámetro nombre, parámetro salario básico. Eso ya lo tengo desarrollado, no tengo que volverlo a escribir. Entonces, para eso, en Python podemos hacer uso de algo llamado super. Super es llamar a un método de la clase papá. Recuerde que en nuestro diagrama tenemos dos clases, pues empleado es la clase base, que es, digamos, la clase papá de desarrollador. Desarrollador hereda lo del papá. Entonces, en ese diagrama de flujo, puede usar los métodos del papá con la palabra super, o los métodos, o todo lo que tenga. Por ejemplo, en este caso, ¿qué necesitamos? Pues llamar al método constructor de la clase empleado.
Entonces simplemente le digo super ID y le entrego los atributos para que se ejecute este código que está acá, que sería el PID, el PID me quedó mal escrito, el nombre que es el P nombre y el P salario, P salario, salario y el bono. Bueno, el bono no lo tiene el empleado, entonces el empleado solo necesita esos tres parámetros, pues le entrego esos tres argumentos. Pero fíjese que estoy programando desarrollador, entonces super es una forma de hacer referencia a la clase padre o la clase base, que también la podemos llamar clase base. Y el resto pues sí lo hago ahí. Entonces tengo que asignar al bono cel punto, bueno, llamémoslo bonificación o bono, bonificación, como lo quieran llamar. Y ahí asignamos el P bono. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esa relación de herencia? Pues simplemente reutilizando el código de empleado y listo. Ahí tendríamos nuestro objeto desarrollador. Ya tengo un objeto desarrollador que podríamos crear aquí en el código de prueba, pues un objeto llamado D de tipo desarrollador. Desarrollador y vamos a entregarle otra identificación, por ejemplo, 222 es otra persona que tiene su nombre Juanita Jaimes, por ejemplo, Juanita Jaimes, y que se gana 2 millones de pesos. Bueno, toca sin decir, sin puntos para que entienda que eso es un número entero. 2 millones de pesos y que su bonificación es del 3,5% del salario base. Entonces ya tengo un nuevo objeto, pero ahora es de tipo desarrollador. Pero ese objeto también tendrá su nombre, su salario, bueno, todos los datos, todos los atributos que tenga el desarrollador. Y si queremos imprimirlo, pues aquí, como no hemos hecho el método str, pues nos va a aparecer en la dirección de memoria donde creó el objeto. Compilemos nuestro código. A ver este no es dos puntos. Este es simplemente un llamado a un método. Pensé que me había equivocado ahí con estos dos puntos. Entonces, compiló bien, ahora ejecutamos nuestro código de prueba y ahí tenemos el empleado Pepito Pérez, no ejecutó el código de prueba, ¿por qué? Miremos el error. Printx, ¿qué dice? Uno, 2, super solo tiene tres parámetros. Pero habíamos escrito mal el nombre del constructor de la clase padre que es init, se había escrito int. Entonces compilamos nuevamente nuestra clase, compilamos este código y listo, ahí está, vea, tenemos el empleado, oiga, me quedó mal impreso aquí de. Bueno, fíjese que está imprimiendo, a pesar de que el objeto es de tipo desarrollador, está ejecutando el método str de empleado porque el objeto de hereda todo lo que tenga empleado. Entonces también heredó el método de impresión, pero solo nos imprimió la información que tiene un empleado, nombre, identificación y salario. Entonces nos toca eh, hacer en nuestro método propio para imprimir un desarrollador. Vamos a agregarlo aquí. Entonces, ¿cómo sería? Dev raya raya str raya raya que tiene su parámetro self y ahí lo podremos para aprovechar. Pues lo único que va a cambiar es que nos va a imprimir la palabra empleado por desarrollador, solo por diferenciarlo. Entonces me toca, si llamo al super de str, pues me va a imprimir la palabra empleado, pero yo no quiero la palabra empleado, quiero la palabra desarrollador. Desarrollador. Y pues va a tener un nombre, va a tener y también adicionalmente tendremos una bonificación, control Z. La bonificación también vamos a imprimirla. Entonces aquí bono y eso va a ser aquí bono. Bonificación se llama. Bonificación. Listo. Entonces retornamos esa cadena, return cadena. Vuelvo a compilar mi código
y vuelvo a ejecutar mi código de prueba y fíjese, aquí ya cuando escribí este método STR propio de desarrollador, pues como el objeto de ese tipo, pues va a imprimir la palabra desarrollador, ya no va a imprimir la palabra empleado. Pero cuando no había hecho ese método como desarrollador hereda de empleado, pues por eso ejecutó el método que ya estaba desarrollado para convertir en una cadena pues la información de nombre, eh, ID, nombre y salario. Convirtió la cadena, pero no me mostraba la bonificación. Ahora sí, fíjese que este desarrollador ya me muestra la bonificación. Entonces, de esa manera tendríamos nuestro concepto de herencia. Entonces, ¿para qué la herencia? Pues para no tener que duplicar el código, volver a escribir todo el código, sino simplemente escribo una clase base que se llama o clase padre y a partir de esa, pues las cosas que se diferencian. Entonces aquí nos hablaban de un desarrollador que además de tener pues el nombre, el salario y todo lo demás, tiene pues un atributo que sería la bonificación. Eso es lo que diferencia a un empleado normal de un empleado de tipo desarrollador.